Muy buenas a todos. Quiero compartir con ustedes en este video tópicos que no son usuales, digamos, de los canales de ex testigos de Jehová. Pero me gustaría compartir con ustedes simplemente información relevante a temas de la Biblia, temas de la historia, temas que envuelven a la masonería, temas que envuelven a los testigos de Jehová y como ellos obviamente saben de muchos de estos temas y están dentro de las publicaciones y jamás las personas se han parado a analizar realmente lo que ellos exponen como información. Y por ejemplo, el principal objetivo de este video, creo que voy a tener que hacerlo en dos partes por la cantidad de información que contiene. No lo tomen como una información que estoy tratando de cambiarles la forma de pensar. Es simplemente información. Información es buena porque le abre la mente a uno, le da un poco más de conocimiento, el conocimiento el cual entonces ayuda a entender mucho de la historia y del presente. Entonces, para dar comienzo a este video, vamos primero a analizar un tema que tiene que ver con los testigos de Jehová del pasado y de lo que ellos hablaban y escribían dentro de su literatura. Y tiene mucho que ver con la cronología bíblica en la cual ellos se basaban. Para dar comienzo, quiero mostrarles esta información aquí sobre el léxico de la masonería, donde este libro, Lexicon and History of Freemasonry, por Albert G. Mackey, estos libros obviamente tienen una fecha, por ejemplo, tiene fecha 1909, y hay muchos libros de masonería disponibles para uno leer. Este es uno de los cuales yo he leído y donde le puede describir específicamente qué son los símbolos de la masonería, cuáles son los ritos de masonería y su explicación de qué significa cada rito o qué significan las palabras, como pueden ver en estas páginas, de resumidos por simbología que tienen un significado. La que me llama la atención más que todo es la abreviación AM, que significa Anno Mundi, o en el año del mundo, o en el año que empezó la historia humana. Y este es un término que utiliza la Watchtower, pero es un término, como dice aquí, la fecha utilizada en el rito antiguo y aceptado escocés. Entonces, les voy a poner un audio de un testigo de Jehová que habla específicamente de este término Anno Mundi, para describir entonces ellos la venida del fin en 1975. Vamos a escuchar. Well then, the big question for us now to determine is this. If we'll go to this red book here, Everlasting Life in Freedom of the Sons of God, and we turn to pages 31 through 35, we find there a chart which is headed Chart of Significant Events from the creation of man to the year 7000 Anno Mundi, 7000 from the creation of man. Como pudieron observar, esta es una palabra utilizada dentro de la masonería y la cual la utilizaban también los testigos de Jehová de ese tiempo. Adicional, en este libro
hay una descripción de lo que es una piedra cúbica y qué significado tiene una piedra cúbica. Dice, la piedra cúbica forma parte importante del ritual del Real Arco y Rosacruz, así como algunos otros de los altos grados. Tenemos una leyenda masónica respecto a una piedra cúbica, en el que se inscribió el nombre sagrado en un diagrama místico. Sobre esta piedra, Adán hizo sus ofrendas a Dios. Esta piedra se llama la piedra masónica de cimentación, y nuestras tradiciones trazan minuciosamente su historia. Cuando Jacob huyó de Esaú a su tío Labán en Mesopotamia, llevó esta piedra con él y la usó como su almohada con motivo de su sueño memorable. El pie de la escalera parecía descansar sobre la piedra. Posteriormente fue llevado por él a Egipto, y cuando los israelitas partieron de ese país, Moisés se llevó con sus seguidores la piedra del cimiento como un talismán, mediante el cual serían conducidos a la tierra prometida. En la batalla con los amalecitas se sentó en esta piedra. Posteriormente, esta piedra fue depositada en una cripta secreta del templo, de una manera bien conocida por los maestros selectos, y permaneció oculta hasta que en la reconstrucción del templo por Zorobabel fue descubierta por 3 fervorosos peregrinos y se convirtió en la piedra angular del segundo templo. Ahora, ¿por qué es importante hablar de una piedra cúbica? Y en estas imágenes podemos ver las piedras cúbicas, por ejemplo, de la religión musulmana. Podemos ver la piedra cúbica que se ponían los sacerdotes en la frente. Podemos ver la piedra o el símbolo cúbico de la sociedad Watchtower. Podemos ver también el cubo que se forma por una cruz de la cristiandad. Y podemos ver también las hojas delgadas que después cortaban en hilos. Digamos, el efod tenía 2 piezas que posiblemente bajaban desde los hombros hasta el cinturón. Las 2 partes del efod se mantenían juntas en los hombros por medio de broches de oro engastados con 2 piedras de ónice, cada una de las cuales tenía grabados sobre ellos 6 nombres para formar cada cara de un cubo de los hijos de Israel, según el orden de su nacimiento. Un cinturón del mismo material ataba al efod alrededor de la cintura. El cinturón estaba sobre el efod, posiblemente sujeto al efod como parte de él. Y se parece probable que el compartimiento del Santísimo fuese un cubo de 10 codos de lado, como también era un cubo en el Santísimo del Templo de Salomón, construido posteriormente, en este caso de 20 codos de lado. El santo tenía el doble de largo que de ancho, y los siguientes detalles son de interés con respecto a la longitud del santo del tabernáculo. Cada una de las 2 secciones de la cubierta de lino tenía 20 codos de ancho. Entonces podemos ver que tenía 20 por 20 por 20, formando un cubo, que era el compartimiento del Santísimo. Yo quiero que vayan comprendiendo de que la mayoría de las creencias o ritos o prácticas o ideas que tenemos hoy día son el resultado de una transferencia de información en el transcurso de los años a un grupo específico de individuos, porque de tal forma era que se transmitía conocimiento. Eran grupos específicos, o digamos sectas, o grupos sacerdotales o magos o iniciados que pertenecían a estas digamos culturas del pasado, que eran los que guardaban el conocimiento, guardaban secretos del conocimiento. Por ejemplo, si analizamos la versión de la historia de la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto, la masonería la describe de tal forma. Dice: el grado 25 en el rito escocés antiguo. La historia de este grado se basa en las circunstancias relatadas en Números capítulo 21 versículos 6 al 9.
donde dice: y el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por tanto, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra Jehová y contra ti. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre un asta. Sucederá que todo el que sea mordido, cuando la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedió que si una serpiente mordiera a algún hombre, cuando vio la serpiente de bronce, vivió. Hay que entender qué significado tiene la serpiente. ¿Ok? Ese es el primer punto. Hay que entender qué significado tenía para la sociedad de ese tiempo, de ese año, la serpiente. Y por qué la serpiente curaba. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tomar en consideración y lo voy a ir desarrollando en el próximo, en la próxima imagen. Entonces aquí podemos ver las imágenes de serafines, de la serpiente de bronce y de lo que actualmente tenemos como el símbolo de la salud, que es la serpiente curativa. Pero lo que contradice esto en la Biblia, y quiero que sigan este pensamiento, es si Dios dio como mandamiento lo siguiente, en el capítulo 20 de Éxodo dice: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y dice: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si Él prohibió hacerse imágenes talladas de animales o de cualquier cosa que esté sobre la tierra, ¿por qué permitió entonces formar la imagen de una serpiente? Eso es lo que tenemos que analizar un poquito. ¿Okay? Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Isaías capítulo 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Entonces podemos ver aquí en la mano derecha superior el serafín. ¿Okay? Tal cual lo describe aquí Isaías. Hay que entender también es que este libro de Isaías, en el tiempo que fue escrito, se introdujo mucho la descripción imaginaria de cuerpos celestes. ¿Okay? Tengan eso en mente. La versión de la Nueva Biblia de las Américas, Isaías 14, 29, dice: no te alegres toda tu Filistea, de que la vara de que te hirió está quebrada, pues de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su fruto será serpiente voladora. Ahora vemos Nueva Biblia de las Américas, Ezequiel 28, versículo 14, dice: tú, querubín protector de las alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Y vemos lo que dice entonces sobre la serpiente de bronce en Ezequiel 28. Y esto es lo que contradice un poco. Dice: partieron del monte Or por el camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras. Este es el relato de las serpientes.
Y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora. En contradicción a lo que dice que no te puedes hacer nada tallado sobre lo que hay en la tierra. Y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo lo que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Entonces, ¿qué significado tenía para ese tiempo la serpiente? Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que mantengan ese pensamiento mientras desarrollo este video. En este libro explica un poco sobre el significado de la serpiente, ¿okay? Y sobre la esfera celestial mística o del zodiaco, podemos decir, del antiguo Babilonia. ¿Qué significado tenía la serpiente? Y ellos desarrollaron una esfera celestial donde se mostraba entonces a Adán manipulando, pueden ver, manipulando ahí a Serpentarios, que es la serpiente. Y después podemos ver aquí la otra imagen que tengo en círculo, el pie sobre la cabeza de la serpiente. Entonces esto viene directamente de la mitología. Y podemos entender que esto los griegos también desarrollaron este mismo pensamiento. Y vamos a entender el por qué esto es tan común en diversas culturas o naciones de la antigüedad. Y si nos vamos a Génesis, capítulo 4, versículo 25, y Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo y al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Y dice versículo 15, también si vemos en Génesis, ustedes podrán reconocer esta escritura. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, como pueden ver entonces en la gráfica. El hombre pisando la cabeza, esa simiente aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Y esto todo tiene que estar envuelto con la mitología de la antigüedad. Y quiero que podamos entender esto un poco para que vayan comprendiendo cómo se desarrollaron y cómo se compartió información del pasado al presente. Aquí tenemos otra imagen que nos explica un poquito cómo se desenvolvieron las palabras. ¿Okay? Dice que la palabra Pegasus originalmente era de fenicios, ¿okay? Y estaba compuesta de pag o pega y sus, que significaba caballo, y que formaba entonces la palabra Pegasus. Y Pegasus obviamente es una constelación que forma parte de los símbolos del zodiaco. Constelaciones obviamente con objetos celestiales. Quiero que comprendan eso, que son objetos celestiales los cuales se adoraban en el pasado. ¿Y cómo llegaron a introducirse estas ideas? ¿Okay? Dice que la esfera babilónica sería una imagen de la historia desde Adán hasta el momento de su invención. Comenzando por el norte, los dos carros girando alrededor del poste, girando en ambos sentidos, uno hacia el este y otro hacia el oeste, y nunca poniéndose con Draco, la gran serpiente, entre ellos. Eran emblemas de los querubines y la espada de fuego girando cada camino. ¿Ok? Entonces, si vemos esta esfera en su totalidad, podemos ver que Draco, la serpiente original, está en el centro. ¿Okay? Y el querubín es el que mantenía la espada girando, ¿okay? Para que prohibir el ingreso de Adán y Eva de vuelta al paraíso. Todo esto es mitología. Y obviamente esto lo describió también el poeta Aratus, griego, que vamos a ver más adelante, para entender un poquito más de dónde vengo con esta información. Aquí les muestro dos de estas esferas, ¿okay? de la mitología,
la cual componen hoy día los 12 símbolos del zodíaco, ¿okay? De la mitología de la antigüedad. Eso viene de la antigüedad, entonces no es algo que se formó, digamos, después de Cristo. Esto viene mucho antes de Cristo, ¿okay? Entonces esas son ideas que se fueron arrastrando y traspasando de una generación a otra generación, a un conocimiento al cual hoy obviamente ha sido modificado, ¿okay? Pero existe en los libros los registros de cómo eran estas cosas en el pasado. Entonces podemos ver aquí en esta imagen, ya vieron una que estaba a color, esta imagen la conseguí pero está en blanco y negro, pero pueden ver que estas son las dos esferas que forman, digamos, las dos mitades de una esfera, y las constelaciones que están dentro de ella, y los símbolos de los objetos o personajes que están dentro de la Biblia. No solamente dentro de la Biblia, sino también dentro de otros escritos de la antigüedad. Y para entender un poquito más de la historia de la antigüedad, tenemos que ver sobre cuáles eran los misterios de la antigüedad. Y vamos a ver otro libro aquí también de la masonería, que nos enseñan sobre los misterios de la antigüedad, ¿okay? Y cómo la masonería los fue adaptando. Y vamos a hacer mi primer discurso de este libro, dice Lecture 1, Origen y objeto de los antiguos misterios. Y voy a solamente resaltar 2 párrafos. Aquí dice: la más mínima violación del juramento es secreto, siendo castigada con la muerte. Entonces los iniciados a estos ritos juramentaban secreto de la información. Y sabemos que el lado misterioso de la religión, un conocimiento de su más alto culto y doctrina, solo se alcanzaba a través de la iniciación. ¿Okay? Recuerden esa palabra, iniciación, porque eso nos viene a afectar hasta el día de hoy. No solamente dentro de la masonería, sino dentro de los ritos y diferentes sectas de la antigüedad. Entonces estaban los misterios de Isis y Osiris de Egipto, los misterios mitraicos de los persas, los misterios orfanáticos y báquicos, y los posteriores semi-misterios eleusinos de Grecia, los misterios de Samotracia y Caldea, los misterios de la India, los misterios druídicos y los misterios góticos, y muchos otros que no voy a mencionar porque digamos que son demasiados libros que tendría que utilizar para poder hacer esta presentación. Pero quiero resaltar uno de los iniciados que sí nos impacta hasta el día de hoy. Quiero que leamos este párrafo. Dice: el secreto de los iniciados. Este ha sido el método de todos los grandes instructores. Iniciados de todas las épocas han mantenido un profundo silencio sobre las verdades aprendidas en los misterios. Desde Orfeo, el primer iniciado de quien la historia vislumbra un destello, hasta Pitágoras, el cual voy a resaltar, Confucio, Buda, Apolonio, Jesús, Saco. Ningún maestro ha escrito jamás nada para un uso público indiscriminado. Heródoto, al hablar de las razones por las que se adoraban a los animales, dice: si tuviera que explicar estas razones, me conduciría a la revelación de estos asuntos sagrados, que deseo especialmente evitar, y nuevamente en otros asuntos. De estos, al mismo tiempo que me confieso suficientemente informado, me siento obligado a guardar silencio. De las ceremonias también en honor a Ceres, no puedo aventurarme a hablar, más allá de lo que me lo permitan las obligaciones de la religión. Jesús ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Cristo, diciendo también: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen y se vuelvan y os partan. Seguramente tenía buenas razones para guardar el secreto. Muchos han aprendido la sabiduría de estas palabras cuando es demasiado tarde. Anáxoras, Pitágoras y Sócrates son ejemplos notables. Los grandes maestros instruyeron a sus discípulos elegidos en el conocimiento superior y propagaron estas verdades en alegorías y parábolas. Entiendan eso. Todo lo que se transmitió hasta el presente ha sido transmitido en verdades, en alegorías y parábolas. ¿Okay? Y la Biblia es un ejemplo específico. Por eso que mencionan aquí que Jesús fue uno de esos iniciados. Al igual que Pitágoras, que vino muchos años antes que Jesús. Vamos a analizar un poquito. Dice el libro:
Era costumbre de los antiguos envolver en imágenes y alegorías sus pensamientos y descubrimientos sobre la naturaleza. Pitágoras, el gran masón matemático, dividió sus clases en exotéricas y esotéricas, y sus secretos tenían prohibido dedicarlos a la escritura. Dice, la sociedad de los esenios, un grupo muy importante que tenemos que tener en cuenta, dice, entre los que se encontraban San Juan Bautista y San Juan el Evangelista, hizo distinciones similares dividiendo a sus adherentes en neófitos, hermanos y perfectos, mientras que Amonios Sacus obligaba a sus discípulos por juramento a no divulgar sus doctrinas, excepto aquellos que habían sido instruidos y preparados a fondo. Obviamente voy a mencionar unos personajes que les soy sincero, yo jamás tampoco sabía hasta que empecé a estudiar a profundidad estos temas. Dice, en Egipto encontramos el mismo método en la práctica porque Clemente dice, los egipcios no confiaron los misterios que poseían a todos y cada uno, y no divulgaron el conocimiento de las cosas divinas a los profanos. También nos informa que las esfinges erigidas frente a los templos y lugares de iniciación denotan silencio y secreto, que toda verdad sagrada está envuelta en fábulas simbólicas y alegorías, y dice de los misterios. Los que instituyeron los misterios siendo filósofos, enterraron sus doctrinas en mitos para no ser obvios para todos. Los sabios de Grecia, según Pausanias, nunca escribieron de otra manera que de una manera enigmática. Ocultaron sus conocimientos bajo el velo de la ficción y así enseñaron que el vulgo tal vez no comprenda. El Hermes típico reunía a sus discípulos en un lugar santo o santuario donde se imponía un estricto secreto. Les relato esto para que entiendan que al transcurso de la historia la información se ha mantenido en secreto. Y esto nos lleva entonces a un personaje muy crítico de la antigüedad que influyó significativamente en las creencias de la actualidad. Aunque no lo crean, se llama Zoroastro. Zoroastro. Vamos a ver qué nos dicen los historiadores sobre la vida y los escritos de Zoroastro. Dice Zoroastro. Este es otro libro. Este libro es como una enciclopedia. Imagínense el volumen de información que existe dentro de este libro. Entonces yo tengo extractos para poder mostrarles, porque si les muestro esto es como, digamos, vamos a estar aquí por un mes. Zoroastro es comúnmente considerado el primer autor de artes y ciencias entre los caldeos. Pero ¿quién era? ¿O en qué edad vivió? Es oscuro e incierto. Sus discípulos, los magos, propagaron este saber que fue introducido en Grecia por Peroso, antes de la época de Alejandro. Desde su gran maestro, Zoroastro, dividió todas las cosas en tres clases. La primera, eterna, sin principio, sin fin. El siguiente, inmortal, que tenía principio, pero no fin. Y el último, mortal y corruptible. Pensaban que la primera de todas las cosas era el Dios eterno y supremo, a quien llamaban Padre y Rey, y ponían su esencia en la luz y verdad. Entonces Zoroastro pensaba que existía una sola deidad, un solo Dios, ¿ok? Que era eterno, sin principio y sin fin, igual que como la Biblia lo describe, el Alfa y el Omega. Entonces, como él dice, el primer tipo de cosas es eterno, el Dios supremo. En primer lugar, conciben que Dios Padre y Rey deben ser clasificados. Esto lo confirma el oráculo de Delfos. ¿Okay? Dice, este es el principio del cual el autor de la fe resumen caldeo. Ellos conciben que hay un principio de todas las cosas y declaran que es uno y bueno, Dios. Como Pitágoras aprendió, en su cuerpo se asemeja a la luz, en su alma verdad, que Dios, según la opinión de Caldea, es luz. Además, el testimonio de Eufebio puede inferirse de los oráculos de Zoroastro, en las que se mencionan frecuentemente los rayos de luz y el esplendor del Padre.
Entonces, dentro de esta misma creencia de Zoroastro, dice, bajo la cual noción se comprende una multitud de ángeles de Dios, demonios y las almas de los hombres, la próxima emanación es la luz supramundana, un espacio luminoso incorpóreo, infinito, en el que se residen los seres intelectuales. La luz supramundana enciende el primer mundo corpóreo, el emporio o cielo ardiente que está inmediatamente debajo de la luz incorpórea. Es el más alto y raro de los cuerpos. Entonces, en este libro, lo que explica prácticamente es la creencia de los caldeos o de las creencias de Zoroastro. Y vamos a ir describiendo los diferentes componentes de seres espirituales, digamos, por el estilo. Ya vimos a Dios, sabemos que hay mortales que son los humanos, y ahora vamos a ver lo que son los ángeles y demonios inmateriales. Entonces, lo que enseña Zoroastro, dice, luego están los ángeles. La fe de Arnovio de Ostaner, uno de los magos persas que recibió su aprendizaje de los caleanos, de que sabía que los ángeles, ministros y mensajeros de Dios, o el Dios verdadero, esperaban en su majestad y temblaban como asustados a la entera disposición y rostro del Señor. Los oráculos de Zoroastro mencionan ángeles reductores que reducen las almas a ellos, atrayéndolos a varias cosas. Lo que quiero hacer resaltar es que estas enseñanzas son extremadamente similares a los que enseña el Antiguo Testamento. Y si nos ponemos a analizar lo que los historiadores nos dicen de las fechas donde ocurrieron estos hechos, lo que está registrado en la arqueología y lo que ellos reconocen a nivel mundial de cuando fueron escritos los libros de la Biblia, podemos echar luz a entender un poco más de por qué las similitudes en creencias. Continuamos con la enseñanza de Zoroastro. Dice, tampoco es imposible que hablen sin voz, si consideramos que el que habla, estando lejos, se ve obligado a utilizar un sonido mayor. Estando cerca, habla en voz baja al oído del oyente, y si pudiera penetrar en el espíritu del alma, no necesitaría ningún sonido. Pero el discurso que le agrada para siempre llegaría de alguna manera sin sonido, allí donde es para ser recibido, que dicen que también está en las almas cuando están fuera del cuerpo. Porque Jesús decía, estamos resaltando aquí un versículo, ¿ok? Porque Jesús le decía, sal del hombre espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Entonces, Jesús estaba utilizando, digamos, creencias de Zoroastro, porque Zoroastro vino mucho antes de la enseñanza del Antiguo Testamento que adoptaron los profetas. Y entonces estamos hablando de seres inmateriales o demonios que pueden penetrarte, digamos, introducirse en tu mente, por estilo. No necesitan voz, sino que más bien te pueden manipular de otra forma. ¿Okay? Leemos aquí también. Dice, un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos, y el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. El Señor dijo a Satanás, entonces esto viene del relato de Job. ¿Okay? Entonces los demonios podían hacerse material y caminar por la tierra. Eso es lo que estamos tratando de comparar. La Biblia enseña de que sí, los demonios podían, o los ángeles podían materializarse, venir a la tierra, caminar, hablar con los humanos y así por el estilo. Y lo mismo lo explica Zoroastro. Dice, de demonios, como dijimos, ofrecían dos clases, unos buenos, otros malos. Lo bueno, luz, lo malo, lo oscuro. Los primeros son aquellos a quienes Óstanes llama los ministros y mensajeros de Dios, que moran en su presencia, pero a estos los escribe como terrestres, que se pasean de arriba a abajo y enemigos de la humanidad. Entonces podemos comparar dos creencias, la creencia de los caldeos y la creencia de los israelitas.
Y vamos a ver ahora las prácticas de culto que tenían entonces la creencia de Zoroastro. Dice, para cada uno de estos signos se apropiaron de uno de los principales dioses que consideraban 12, y uno de los meses al zodíaco mismo lo llamaron Círculo Mazaloth, que la Septuaginta representa las constelaciones que comúnmente se denominan signos del zodíaco. Para Mazaloth significaba una estrella. Que les atribuyeran varios dioses concuerda con lo que se dice de los seguidores de Baal, a quien el rabino Maimónides concibe la fama con estos caldeos, que quemaron incienso a Baal, al sol y a la luna, a los Mazaloth y a todos, la hueste del cielo. Y vamos a ver aquí un relato de la Biblia. Dice, provisión de las costumbres paganas, Deuteronomio, ¿ok? Dice, cuando entres en la tierra de que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. ¿Por qué resalto este versículo? Es porque obviamente estas creencias estaban vivas en el tiempo de que los profetas estaban desarrollando las ideas de sus libros. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más sobre estas acciones de adivinación. Dice, los caldeos, además de la astrología, inventaron y utilizaron muchas otras formas de adivinación, de las cuales Diodorus Sielus, adivinación por pájaros, interpretación de sueños, que es un punto muy importante. Los caldeos inventaron la interpretación de sueños, explicación de prodigios y horoscopía. Dice, hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Esto es el relato de Daniel. Y en los días de su padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre, el rey, lo nombró jefe de los magos. ¿Ok? Entonces, este profeta era jefe de los magos, de los caldeos. Encantadores, caldeos y adivinos. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, que estaba prohibido, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Beltsasar, que llaman ahora a Daniel, y él declarará la interpretación. Entonces, si era prohibido interpretar sueños, ¿por qué se le permitió a Daniel interpretar sueños? Siendo él el líder de los magos en ese tiempo. Interesante, ¿no? El comprender cómo se estaba mezclando las creencias de los profetas y del pueblo supuestamente de Dios, Israel, con las ideas y doctrinas de Zoroastro, de los caldeos. Continuamos con la descripción de la adoración de Zoroastro. Dice, la primera clase de adoración caldaica era la del Dios verdadero. Aunque de una manera idólatra, el autor del resumen caldaico afirma que ellos tenían un principio de todas las cosas y declaran que es uno y bueno. Que por este y Dios se referían al Dios verdadero, a quien solo pertenecen esos atributos. Entonces es único, un Dios. ¿Ok? La Biblia siempre dice que durante esa época había la creencia de múltiples dioses, pero interesante que Zoroastro, o las creencias de zoroastrismo, era de creer en un solo Dios. Dice, el nombre y la imagen por la que representaban al Dios supremo era el de Bel, como aparece en la provisión dada por Dios mismo, para no llamarlo más. No me llamarás más Baali, Bel. Con los caldeos es lo mismo que Baal con los fenicios, ambos derivados del hebreo Baal.
Señor. Este Bel de los babilonios es mencionado por los profetas Esaí y Jeremías. ¿Okay? Griego intérprete este Bel por la palabra Júpiter. ¿Okay? Entonces ya podemos ver que esto es una adoración de cuerpos celestiales, Júpiter. Pablo usa este hemistic de Arato, porque también somos su descendencia. ¿Okay? Entonces, Pablo, cuando estaba predicando a los griegos, él utiliza el poema de Arato para decirles a ellos que pertenecían o eran descendencias de este dios. Arato, ¿okay? Era un poeta que escribió el poema Fenómeno o Fenómena, ¿okay? Y podemos saber que él vivió mucho tiempo, a 260 años antes de la era de la cristiandad. ¿Okay? Y esos poemas permanecieron en la educación, digamos, de los griegos. ¿Okay? Pero Pablo citó el poema de Arato. ¿Okay? Y entonces, si podemos ver el poema, dice: Let us begin from Jove. Let every mortal raise his grateful voice to tune Jove's endless praise. Jove fills the heaven, the earth, the sea, the air. We feel his spirit moving here and everywhere. And we his offspring are. Entonces, Aratus está hablando de su dios, Jove, ¿okay? Que viene a ser Júpiter, que viene a ser Baal, ¿okay? Para que entiendan de dónde viene esta palabra, y que luego también se convirtió en Zeus. Pero lo interesante de todo esto es que en Hechos 17, 27 y 28 dice: esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Quiero que entiendan que Él está aludiendo al dios Jove, Júpiter, Zeus, Baal. ¿Okay? Estos nombres se fueron obviamente pasando de una cultura a otra. ¿Okay? Entonces, si Pablo era creyente de Dios, ¿por qué entonces para atraer a los griegos utilizó a Júpiter, Zeus, Baal, para describir que él estaba cerca de todos y de él existimos? ¿Okay? Interesante, ¿no? Ese punto de que Pablo, después de todo, aún estaba predicando a Zeus, Júpiter, Jove, Baal. ¿Ok? Eso es lo interesante de esta cita que extrae Pablo de este griego Aratus. Entonces, aquí voy a dar por conclusión la primera parte de este video. Es una pequeña introducción a lo que son los misterios, a cómo se desarrollaron las ideas y creencias y cómo se pasaron de una cultura a otra cultura hasta llegar al tiempo de Cristo y el tiempo de la predicación de los apóstoles, donde obviamente Pablo se ve influenciado por las enseñanzas que llegaron a Grecia de Babilonia. ¿Okay? En la próxima etapa de este video, o el próximo segmento de este video,
Voy entonces a analizar los misterios a Pitágoras y cómo Pitágoras impactó en la educación religiosa y de las creencias que llegaron a Grecia y que influyeron a los esenios del tiempo de Cristo, que desarrollaron los escritos del Mar Muerto o los rollos del Mar Muerto. Y voy a analizar también escritos cuneiformes que datan de mucho más antes del tiempo de la Biblia. Y les voy a mostrar digamos, una gráfica donde demuestro la historia en el transcurso del tiempo, con fechas específicas. No es fácil presentar esta gráfica porque digamos que es una secuencia del tiempo en la historia desde que hubo existencia de escritos humanos en la Tierra y cómo se fueron desarrollando las ideas y en qué año en la historia fue que se empezó, digamos, a mezclar tanto la creencia por el hecho de que todo estaba ya escrito, había